Si han sido observadores. Jovencitos. ¿Alguien podría comentar, jóvenes del grupo 1, que ahí comentaron que ya hay respuesta positiva de lo que se realizó? Grupo 1, jovencitos, ¿alguien de grupo 1? Bueno, vamos a continuar, jóvenes. La semana pasada, pues nos quedamos nosotros, después de haber comentado un poquito el tema de, de identificación y selección de FS, o sea, fuentes semilleras. Entonces, estábamos comentando un poquito el tema la recolección. Entonces, directamente, pues depende ya cuáles sean los objetivos. Yo les comentaba que, por ejemplo, si nuestros fines son ornamentales, aunque sean especies introducidas, yo creo que tenemos algunas especies acá dentro de la ENCA. Entonces, mencionaron ustedes algunas, por ejemplo, desde el punto de vista ornamental, jóvenes, cuáles tenemos aquí en la ENCA que nosotros podríamos proveer al mercado, aunque sean ornamentales. ¿Algún comentario, jóvenes? Jovencitos, ¿sí me escuchan, jóvenes? ¿Me escuchan, jovencitos? Eh, quiero ver si estamos, si estoy presente. Sí, dígame. ¿Podría repetir la pregunta? Y bueno, no está compartiendo pantalla. Ahorita sí, ¿se observa ahorita? Ahora sí. Ok. Bueno, yo lo que preguntaba ahorita, que yo les comenté la semana pasada de algunas especies que nosotros podríamos comercializar con fines ornamentales. ¿Cuáles podrían ser aquí potencialmente que nosotros tenemos? Esa sería la pregunta. Como ornamentales. Aquí tenemos dos súper interesantes, una para madera y otra para leña, por ejemplo, si hablamos nosotros de... Pero ¿cuál podría ser entonces? ¿Alguna que sea ornamental, de importancia? Ingeniero, ¿el cedro o no? Sí, bueno, pero ornamental más que todo, para el caso de la Inca, compañera. Ficus. Bueno, el ficus sería uno, otro, compañeros. Otro que ustedes consideren. Bueno, tenemos varias especies. Aquí sería la jacaranda. Estaríamos hablando del cortés amarillo, que sería potencialmente con fines ornamentales. El timboque, por ejemplo, sería otra especie también importante. El timboque sería prácticamente para leña y como ornamental, de acuerdo a ese objetivo que nosotros nos estaríamos planteando. La casuarina, que a pesar de que es introducida, pero si alguien requiere, por ejemplo, semilla de esta especie, pues se podría proveer también, pero esa más con fines energéticos, bueno, y algunos con fines ornamentales. ¿Qué otra especie les podría decir que tenemos acá alrededor? Que nosotros podríamos ir. Palo blanco, lo único que en el caso del palo blanco, estamos hablando de algunas especies nativas y al final creo que nosotros vamos a ir viendo algunas dentro de la misma ENCA. Ok, la importancia también de la fenología, por eso les pedí
tomar imágenes, eso estamos pendientes todavía de anexar esa tarea, de tomar algunas imágenes de especies que nosotros tenemos en alguna etapa fenológica dentro de la escuela, que forman parte de esos bosques latifoliados, bosques mixtos, bosques secos, ¿verdad? Dependiendo qué tipo de bosques sean. Desde el punto de vista, podría ser considerando la fenología o podría ser considerando el tipo de bosque también. Entonces, por eso es importante ir observando la fenología de las especies, observar cuáles están en floración, cuáles están en época, por ejemplo, de formación o floración, formación de frutos o producción de frutos o incluso producción de semillas. Entonces, les había comentado de algunas especies también que van teniendo ciertos ciclos en cuestiones de flor y cosecha de frutos, en qué época, por ejemplo, están en temporada de floración, en qué época están en temporada de fructificación. Y eso es importante definir cuáles son esas etapas fenológicas, y no necesariamente puede ser para especies forestales, sino que también tendría que ser para todos los cultivos frutales, ir viendo esas diferentes etapas, porque eso es importante para el manejo que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, en el caso de las podas, en el caso de la fertilización. Entonces, eso es bien importante también conocer. Entonces, observamos aquí algunas que son de interés en la parte norte de acá de Guatemala. Estamos hablando de Playa Grande, estamos hablando de Ixcán, la parte norte, en el caso de Quiché. Estamos hablando de Fray Bartolomé de las Casas, en la parte de Alta Verapaz, por ejemplo, en la región de Alta Verapaz. Entonces, aquí observamos algunas de interés, como por ejemplo el plumajío, que es un esquizolobium, el mismo hormigo, el ramón, que son importantes ahí en esa zona, especies de alto valor comercial, como el caso de la caoba, el cedro, Santa María, también hay matilisguate, de importancia. O si hablamos nosotros en el área del Petén, Pinus caribaea, en el área de Poctún, entonces vamos teniendo nosotros algún listado de especies, y es importante conocer esas épocas, también con el objetivo también de colectar o comercializar o producir determinadas plantas, como el caso del San Juan o el mismo encino en el área del Petén o roble que se menciona acá, ¿verdad? Bueno, los estudios, muchos estudios o algunos estudios de tesis se han enfocado en determinar para caso de algunas especies, ir conociendo esas etapas fenológicas desde la defoliación, la floración o fructificación que yo les estaba comentando, o incluso la dispersión de las mismas semillas. Entonces, eso es importante con el fin de abastecerse, tratar de propagar alguna de estas especies que ustedes observan dentro de algún listado. Por ejemplo, en la ENCA, un estudio interesante que se debería realizar o que se puede realizar es ver para las especies nativas y incluso para las especies introducidas, determinar esas etapas fenológicas de todas nuestras especies. Primero conocer qué especie, primero determinar las especies, y después de algunas especies determinadas que sí están presentes dentro de la ENCA, pues iniciar con ese tipo de estudios para ver la época de floración, fructificación, y podría ser también para las especies frutales, ¿va? Llevar un registro fenológico de nuestras especies que tenemos introducidas acá. Entonces, algunas de ciclo corto, de ciclo mediano, otras de ciclo un poquito más largo. Por ejemplo, acá observamos algunas especies que tienen este periodo de tiempo hasta la obtención de frutos, por ejemplo. Y aquí estamos hablando desde la época de floración, que alguien consultaba, y aquí empieza desde la época de floración hasta la época de fructificación. Creo que alguien había comentado y creo que lo habíamos dejado nada más en fructificación, pero aquí básicamente es todo, desde la floración hasta la fructificación. Entonces observamos también algo interesante para algunas especies de rápido crecimiento, como está acá la melina, que los ciclos son un poquito más cortos, y también tiene que ver con el tamaño de fruto, que también nosotros vamos a poder evaluar, crecimiento, desarrollo en cuestiones de fructificación. Hubo un compañero que le dejaron determinar, por ejemplo, la época o hacer una estimación del rendimiento en rambután, pero tenía que partir desde el cuaje de los frutos. Entonces, desde ese cuaje de los frutos, pues él iba a hacer un análisis o una evaluación, un muestreo, y determinar o hacer un estimado del rendimiento que se iba a obtener, o el rendimiento por manzana o por hectárea que se iba a tener
en el caso del rambután. Algunos lo han hecho en aguacate, otros lo han hecho en café. Entonces, nos toca llevar ese registro, ese monitoreo en algunas etapas, ¿verdad? En algunas etapas. Entonces, algunos compañeros entran a alguna etapa de fructificación, ya con el fruto más desarrollado, pero dicen, bueno, necesitamos ver cuál es nuestra proyección. Y eso, por ejemplo, en el caso de la palma, se hacen esos monitoreos y se hacen esas evaluaciones de rendimientos esperados, ¿verdad? Rendimientos esperados para hacer estimaciones de cosecha e incluso algunos hacer cálculos ya económicos de cuál va a ser el ingreso por producción. Ok, entonces aquí observamos algunas especies. Hay quercus, hay algunos que tienen frutos más pequeños, frutos más grandes, entonces algunos van a ser un poquito más, van a tardar un poquito más en caer y otros un poquito más rápido, que son frutos más pequeños. Entonces habla de 18 meses, en el caso de los encinos. En el caso de las coníferas, hay una cuestión bien interesante. Acá observamos la araucaria que nosotros tenemos frente al edificio central. Está enfrente de registros y aquí observamos nosotros que son frutos más grandes, entonces frutos de mayor tamaño tienden a tardar un poquito más de tiempo. Y en el caso de Pinus o carpa, comparado con Pinus maximinoi, es más leñoso el Pinus o carpa, entonces ahí se observa que tarda más tiempo en su periodo ya de formación del fruto y que esté listo ya para la dispersión o maduración. Entonces, más tiempo, más leñoso el ocarpa comparado con un maximinoi. Acá también otra cuestión bien interesante que tiene que ver con el tema de recolección y acondicionamiento es el tema de la diseminación. Entonces hay que conocer que hay frutos que aperturan, son dehiscentes, entonces liberan la semilla y se dispersa, pero hay otras que los animales, por ejemplo, son los que contribuyen a la dispersión. En caso de bosques tropicales, como el caso de bosques en el área norte, en el caso de Petén, en el caso de Izabal, Cerro San Gil, por ejemplo, estamos hablando de Parque Alachuá, los animales son muy importantes en la dispersión de diferentes tipos de frutos y también en relación a la dispersión de muchas especies. O en algunos casos, cuando uno observa y ve en orilla de ríos o ríos navegables, observa uno que hay determinadas especies que son las que más predominan, pero muchas de esas han sido transportadas también por el agua. Entonces observamos algunas que van siendo dispersadas por el agua. Si uno hace una visita y un recorrido, por ejemplo, en Río Dulce, o hace un recorrido donde se desemboca, por ejemplo, el río Sarstún, entonces va observando uno determinadas especies que van predominando, en el caso de Pachira acuática, el famoso zapatón, que son especies que son dispersadas por el agua. Observamos algunos frutales. Si nosotros hacemos recorrido en algunas partes del Motagua, estamos observando algunas especies frutales a lo largo del río Motagua. Y si nosotros vamos a la parte de oriente, también vamos observando algunas especies forestales, como el caso de algunas especies que tienen capacidad de rebrote. ¿Alguien tiene abierto el sonido, jóvenes? ¿Tiene abierto, no sé si el teléfono y la computadora, por favor, para que cerremos ahí por la interferencia? Ok, la otra situación también que hay que considerar, jóvenes, es los métodos y procedimientos para realizar alguna actividad. Entonces, eso también nosotros lo debemos de ir registrando, cómo nosotros vamos a hacer nuestras colectas, si va a ser de forma manual, qué vamos a utilizar de equipo para hacer determinadas colectas, vamos a utilizar escaleras, vamos a utilizar algún equipo especial como espolones, o vamos a utilizar algún tipo de aparato específico para subir a determinados árboles. Entonces, algunos van a ser desde el suelo, otros van a ser directamente desde los árboles. En el caso de frutales, nosotros vemos en aguacate, vemos en cítricos, por ejemplo, la importancia de hacer la colecta manual, o en algunos casos lo hacen con máquina, dependiendo más o menos el tipo de tecnología que se tenga en determinado lugar. Entonces aquí observamos diferentes métodos
en programas de mejoramiento o de acuerdo al valor que tenga en cuestiones de exportación determinado frutal, pues hasta se pueden dar el lujo, ¿verdad?, utilizar maquinarias y depende de la extensión también que se tenga de cultivos. Pero en algunos casos, con fines de investigación, pues nosotros vamos a utilizar diferentes equipos, hasta escaleras, vamos a estar utilizando lo que observan ahí que se conoce como bicicleta, vamos a utilizar redes, lazos, y hay frutos que no afecta a la hora de cortarlos, que se puedan dañar a la hora de caer, ¿verdad? Entonces, en programas de mejoramiento genético, hasta las mismas plataformas, y se van a hacer algunas polinizaciones controladas. Entonces, si el costo y la investigación lo amerita, pues se puede hacer hasta utilizando ese tipo de maquinaria o equipo. Entonces, aquí observamos algún equipo. En el caso de especies forestales, pues se utiliza mucho este equipo forestal. Ahí se observan espolones, se observa una vara de extensión para cortar frutos y semillas, entonces se observan cinturones. Mucho equipo que se utiliza en andinismo, pues también se utiliza acá. Entonces, lazos o líneas de seguridad, ropos o bandolas, como se conocen, que forma parte también del equipo que utiliza la empresa eléctrica. Entonces, es parte de lo que se va a estar utilizando. Entonces, en algunos casos, pues es necesario subir a los árboles porque son frutos que cuando maduran van cambiando de coloración y se empiezan a deshidratar, aperturan los frutos y liberan las semillas. Entonces uno debe colectarlas antes que lleguen a esta etapa de maduración, porque ya es difícil muchas veces accesar o conseguir semillas. Entonces es necesario colectarlas desde antes, o sea, hay que anticiparse antes de que haya la apertura de frutos. Entonces, parte del proceso, protocolo, pues tenemos que evaluar rendimientos. Yo les comentaba en Palma, pues constantemente se están haciendo esas evaluaciones, rendimientos en cuestiones de toneladas de frutos en racimo que se están colectando. También se evalúa la madurez, eso es importante. En qué etapa están los frutos, en qué etapa de madurez van a estar los frutos. Y algo importante también es ver esa coloración de frutos a la hora de realizar colectas, ya sean frutos o estróbilos o conos que nosotros vayamos a evaluar. Un color que predomina, por ejemplo, es un color café que predomina a la hora de realizar las recolecciones. Entonces, también a la hora de realizar cosechas, pues nosotros utilizamos tijeras para podar o vamos utilizando rastrillos, vamos utilizando serruchos, dependiendo qué es lo que nosotros vayamos teniendo a la mano, cortar ramas para ir cortando ramilletes. Entonces va dependiendo también de qué especies van teniendo pedúnculos bastante duros o algunas caen directamente al suelo. Entonces así es como nosotros las vamos a ir planificando qué equipo de herramienta es el que nosotros necesitamos. Entonces hay unas que desprenden fácilmente, otras que es un poquito más complicado. En el caso de las que caen fácilmente, estamos hablando nosotros de teca, porque aquí estamos hablando de frutos, no estamos hablando de semillas. En la cuestión fenológica les dije, bueno, observen que en el parqueo central hay una especie bien interesante que se encuentra ahí frente a un salón, al salón de inglés. Entonces ahí observamos un cedro. Pero el cedro no podemos esperar que aperture porque libera la semilla y la semilla se pierde. Entonces, el cedro, pues también son frutos que aperturan y liberan rápido la semilla. Entonces, las colectas hay que hacerlas previos a que vayan cayendo estas semillas. Entonces, algunas, pues sí necesitamos nosotros cortarlas con ciertas extensiones y cortarlas con ciertas herramientas a manera de tratar de colectar esos diferentes tipos de frutos. Eucaliptos, por ejemplo, muchas veces pues se acostumbra a utilizar algunas tijeras de extensión y se cortan ramas con frutos. Entonces, forma parte también de lo que voy realizando. Cedros, pues también hay que usar algunas varas de extensión y algunas cuchillas especiales para cortar, o las mismas tijeras también puedo utilizar. Los pinos también tengo que utilizar ese tipo de herramientas, varas de extensión o cuchillas para cortar ese tipo de frutos, al igual que ciprés, ¿verdad? Ahí sí que con tijeras, entonces es necesario
hacer ese tipo de colectas. Bueno, entonces, en algunos casos, utilizando algunas herramientas, pues debo de pensar dentro de los protocolos qué es lo que voy a utilizar, ya sea para transportar. Entonces, es importante ir considerando algún tipo de recipientes para transportar esos frutos o determinadas semillas en algunos casos. Entonces, lo recomendable, al igual que hacer colectas con café, si nosotros utilizamos algunos canastos, si vamos utilizando algunos canastos o vamos utilizando algunas cajas o vamos utilizando algunos sacos de manta o de pita. Entonces, acá sí es importante considerar, dependiendo qué tipo de frutos, si el estado de madurez de los frutos, ir pensando en algunos recipientes que no me afecten la calidad de la semilla, que afecten también la disponibilidad también de esa semilla y el protocolo también que debo de considerar a la hora de transportarlas desde un lugar hasta el beneficio, donde yo voy a ser el beneficiado, el acondicionamiento. Entonces, eso creo que es muy importante. ¿Cómo las voy a transportar? Pues aquí tengo que ingeniármelas cómo hacer ese transporte y qué tipo de sacos o recipientes voy a utilizar para transportarlas. Acá también tenemos un listado de algunas, tenemos que conocer también con qué tipo de semilla estoy trabajando, estoy utilizando. Entonces, a manera de ir investigando, jovencitos, necesito que descarguemos. Yo les mandé ahorita una hoja de unos ejercicios que vamos a hacer. Hay una hoja que les mandé en Word, por favor. La descargamos. No sé si ya la tienen ahí disponible algunos. Ya, ingeniero. Ok, entonces en esa hoja de Word, en la segunda página, vamos a anotar algunas especies, por ejemplo, que consideremos. Vamos a empezar con las recalcitrantes. Entonces ahí hacemos una pequeña tabla, por favor, o una tabla donde le vamos a anotar especies recalcitrantes o especies ortodoxas. Y al final, pues le vamos a dejar de repente algún tipo de fruto, el tipo de fruto que tengan estas especies. Entonces, podemos empezar con algunas especies recalcitrantes. Y no importa que sean especies frutales o especies forestales, por ejemplo. De acuerdo a si ya descargaron esa hoja de Word, jovencitos. Ya, ingeniero. Bueno, entonces en la segunda hoja, por favor, en la segunda página, elaboremos una tabla y en esa tabla pues vamos a anotar listado de especies ortodoxas y listado de especies recalcitrantes y vamos a anotar ahí eh, tipos de fruto a manera de ejercicio. Entonces ya tenemos esa tabla generada. ¿Estamos listos? Estos dos conceptos aparentemente, jovencitos, se observan. ¿Ya estamos listos, jóvenes? ¿Me cuentan? Jovencitos, ¿me escuchan? Decime.
Los tipos de frutos los anotamos o los vamos a anotar ahí dentro de las especies que notemos de ortodoxas y recalcitrantes. Correcto, sí, lo anotás al final, pero eso después lo vamos a anexar, ¿oíste? Ahorita de momento solo necesito que vayamos anotando un listado de algunas recalcitrantes ortodoxas. ¿Estamos bien? ¿Ya estamos listos? ¿O podemos ir investigando de una vez? ¿Estamos bien? Sí, Inge. Bueno, entonces vamos a empezar con algunas recalcitrantes. ¿Cuál podría ser, de acuerdo a lo que ustedes observan ahí, qué nos indica cuáles son esas recalcitrantes, jóvenes? ¿Alguien podría resumir lo que tenemos ahí? ¿Alguien me podría indicar? ¿Qué es en sí entonces recalcitrante? De acuerdo a la lectura. Jovencitos. Semillas que tienen que tener mucha humedad. Ah, excelente. Bueno, entonces, ahora les preguntaría, ¿por qué es importante conocer si es recalcitrante ortodoxa? Anotémoslo ahí, no en el cuadro, sino arribita ahí del cuadro. ¿Por qué es importante conocer si es recalcitrante ortodoxa? De acuerdo a lo que están leyendo ahí. ¿Por qué es importante? Para conocer el periodo de almacenamiento y las condiciones que necesita para que no pierda la viabilidad. Ah, excelente. Bueno, anotemos ahí. El compañero dice conocer el almacenamiento. Después ustedes lo van ordenando. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Por qué es importante conocer este término? Jovencitos. Ingeniero, más que todo, como comentaba el compañero, es para saber qué, como dice ahí, qué tipo de semillas podemos almacenar y cuáles no. Ah, excelente, va. Entonces ahí ustedes anótenla ahí su importancia, jovencitos. Ahí me dicen si ya la anotaron ahí su importancia. Anótenla ahí arribita. ¿Ya la anotaron ahí la importancia? Sí, Inge. Ok, bueno. Entonces ahora empecemos ya a enlistar algunas. Yo les preguntaría, ¿el aguacate lo podemos almacenar por mucho tiempo? Vamos a empezar con frutales. Anotemos algunos frutales ahí. ¿Qué dicen No. ustedes? ¿Jovencitos? Tal vez por el No. tipo de semilla que tienen, no. Ok, bueno, entonces anotémosla ahí. En algunos casos les van a decir que va a ser intermedio. ¿Cuánto tiempo nos permite el aguacate? Entonces anotémoslo. Otro ejemplo de alguno que no se puede almacenar y que lo podamos... ¿Cuál es la diferencia entre una y otra, jóvenes? Esa sería otra pregunta que yo les haría ahorita. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Jovencitos, entre ortodoxa y recalcitrante, ¿cuál es la diferencia? El tiempo de almacén. El Pero hay contenido de otra... humedad, que una necesita más humedad que otra. Ah, excelente. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que una qué? Una necesita más humedad y la otra, ¿qué pasó? En el La manejo. otra puede Es tener un menos contenido humedad. bajo de humedad y no se daña la semilla. Ah, ok, excelente. Entonces, entonces, en conclusión, se puede deshidratar, ¿no? Sí, Ok, entonces una se puede deshidratar y la otra no se puede deshidratar para que yo la pueda almacenar. Ok, entonces aquí hablamos de temporalidades, hablamos de tiempos, hablamos de almacenar, hablamos de conservar, hablamos de tener para producir después. Entonces, esta es la base, ¿verdad? Esto es básico también. Entonces, ¿qué otro frutal podemos anotar ahí que yo no lo puedo almacenar? ¿Lo colecto?
y lo tengo que sembrar inmediatamente. Algunos van a utilizar otros términos, pero estos dos términos se utilizan bastante. ¿Qué otra frutal podemos enlistar ahí como recalcitrante, que encaja acá? Jovencitos. El mango se podría decir. El mango, hijo. Ah, bueno, anotemos el mango entonces. ¿Cuál otra? El durazno. ¿El durazno no me permite almacenarlo mucho tiempo? Ese creo que sí puede ser ortodoxo. Se puede deshidratar la semilla de durazno y el otro año vengo yo y ya tengo semilla almacenada y la puedo sacar del área de almacenamiento y la puedo comercializar o sembrar. ¿Me permite el durazno hacer eso? ¿O no? No, hijo. Ah, bueno, entonces por ahí las vamos a ir agrupando. ¿Cuál otra, jovencitos? Otro frutal. Anotemos otro. ¿Qué otro puede entrar dentro de esta categoría de recalcitrante? Que no lo puedo deshidratar. Jovencitos. Que ustedes consideren. Limón lo puedo deshidratar y almacenarlo y sembrarlo el próximo año o sembrarlo dentro de 4 meses. La naranja. Jovencitos. ¿Qué otra especie, jóvenes? ¿Qué otra especie consideran ustedes? Jovencitos. ¿Sí me están escuchando, jovencitos? Sí, ingeniero, sí se escucha. Ok, la semilla de papaya me permite almacenarla por mucho tiempo. No. No, Ok, entonces ahí podemos ir anotando otras. ¿Qué otra semilla consideran ustedes que podemos colocar acá? ¿El café? ¿Cuánto tiempo me permitirá? Jovencitos, ¿cuánto tiempo me permite almacenarlo? Lo puedo deshidratar y lo puedo almacenar mucho tiempo para decir, bueno, lo voy a sembrar el próximo año. Ese sí se puede deshidratar. ese no. ¿Se puede deshidratar el café? Esa es la pregunta del millón. ¿Y lo puedo sembrar el próximo año o pierde su viabilidad rápido? Creo que pierde la viabilidad. Ah, interesante, ¿verdad? Porque por lo menos tuvimos la mala experiencia que en Anacafé nos donaron unas muestras de semilla, fíjense ustedes, pero como no sabe uno el manejo de los lotes, y se puso a germinar la semilla, pero ni siquiera la semilla logró mantenerse porque se pudrió todo, o sea, la semilla ya no tenía viabilidad, ¿verdad? Lo que querían al final era deshacerse de algunos lotes porque la semilla habían tenido mucho tiempo almacenada, jóvenes. Entonces, lo que no sé es cuánto tiempo la habían mantenido, ¿verdad? Porque no se sabe el protocolo de almacenamiento o la fecha en que ellos realmente la condicionaron. Otra más que podamos anotar ahí, dentro de las que ustedes consideren. Y el Nance. Acá, al Nance no se puede deshidratar ni almacenar, ¿verdad? El mango. Al mango, sí, ya comentaron mango ahí. Bueno, tenemos que pensar en algunas que yo no las pueda almacenar mucho tiempo y que las tenga que utilizar temporalmente, bajones. Bueno, y en ortodoxas, bueno, en forestales, creo que podríamos incluir al quercus, porque el quercus produce en determinada temporada, aparte que lo barrenan algunos coleópteros.
Entonces, no se puede deshidratar, tiene que ser en fresco también y sembrar inmediatamente. En el caso de leguminosas, por ejemplo, podemos deshidratar en ortodoxas. Ya ahorita nos vamos a pasar a ortodoxas. Podemos deshidratar el frijol, jóvenes, y almacenarlo. Ese sí. Ok, excelente. Entonces estamos con frijol, maíz. En la práctica hemos estado trabajando una especie. ¿Será que esa la podemos almacenar y sembrarla también? ¿Se puede deshidratar? También Ah, bueno, ¿cuál es la cedro. especie? ¿Cuál es? Que hemos trabajado en vivero. ¿Cuál es? Cuenten, jovencitos. El cedro. El cedro, correcto. Bueno, otra especie agrícola, bueno, pinos. Ahí vamos a ver algunos. Los pinos también los podemos deshidratar y almacenar. La leucaena, ingeniero. También la leucaena, compañeros, entra dentro de esas leguminosas. ¿Cuál otra? Gandul. El gandul también lo podemos deshidratar y almacenar. Madre cacao, por ejemplo. En Inglaterra hicieron unas colectas a nivel mundial, principalmente, bueno, aquí en Centroamérica y no sé si parte de Sudamérica, más en Centroamérica, de madre cacaos. Y creo que lo tuvieron almacenado entre 20 y 25 años y todavía estaba viable la semilla. Imagínense cómo era bueno, primero cómo lo tenían almacenado y cómo lo estaban preservando también. Bueno, otra especie, jovencitos, que ustedes consideren. Los eucaliptos. También los eucaliptos los podemos almacenar y se pueden, por ejemplo, almacenar, ¿verdad? Y deshidratarlos, eso sí, con ciertas condiciones, ¿verdad? Ya sacamos un listado, otro más que ustedes con la caoba, por ejemplo, las meliáceas. Caoba también la podemos deshidratar y almacenar. Hay una especie que pertenece también a las que la utilizan mucho como sombra de café, pero es interesante porque no se puede almacenar. Fíjense, entra entre las recalcitrantes. ¿Cuál podrá ser? Son varias especies, no solo una, son varias, hasta 6 o 7 especies hay de esa. ¿Cuál consideran ustedes? O inga, ¿no es? Correcto, compañero. Las ingas tienen su temporalidad, ¿verdad? Que están produciendo frutos, pero no las puedo yo almacenar, ¿va, jóvenes? ¿Qué han visto en la paterna algunos de ustedes? O en los cushines. ¿Qué han visto dentro de los frutos? Para los que han consumido estas frutas. La semilla está así bien verde. ¿Y qué más? ¿Qué más han visto? ¿Será que nace la semilla dentro del mismo fruto? Jovencitos. La verdad no, nunca he visto que nazca dentro del fruto minero. Algunos que la hayan consumido, que nos den que nos den su observación. ¿La paterna o semilla de cushín nace dentro del mismo fruto? Caspirol, paterna, cuje. Algunos dicen chalún. Bueno, la semilla incluso hasta dentro del mismo fruto, ¿verdad? ¿Cuál otra tenemos? Vamos a ver si nos recordamos de alguna otra que de repente sea dentro de las recalcitrantes, que sea importante, ¿verdad? Bueno, todas son importantes porque todas cumplen funciones, ¿verdad? Bueno, aquí les muestro otra recalcitrante, son frutos de Santa María. 2 meses, pues ya perdió casi toda su viabilidad, o sea que hay que colectarla. Frutos que ya están maduros, pues sí. Y tratar la manera de manejarla inmediatamente y sembrar, ¿verdad? Sería alguna de las recomendaciones. Vamos a continuar. Aquí les doy otro listado de las recalcitrantes. Aparece sangre o virola kochni, San Juan, por ejemplo, que la dejaríamos mejor dentro de la recalcitrante. Algunos dicen que son intermedias, pero dejémosla como recalcitrante. Observen todas las coníferas.
también se pueden deshidratar y se pueden almacenar. Vean el tiempo de almacenamiento que aparece ahí. Las meliáceas les había contado o comentado que también las podemos deshidratar, jovencitos. Nosotros estamos trabajando actualmente con cedro. Pues ahí coloquen pino, ciprés, dentro de las especies. Bueno, ustedes creo que tienen esos datos ahí. Ok, seguimos. Bueno, y aquí observamos algunos tipos de frutos que es importante conocer, ¿verdad? ¿Cuál es ese tipo de frutos? Y si hay dehiscencia, no hay dehiscencia. Entonces observamos en el caso de caoba, una cápsula, observamos. Aquí es donde lo que nosotros fuimos aprendiendo en botánica es importante saberlo. ¿Por qué es importante conocer el tipo de fruto, jóvenes? Esa sería la otra pregunta. Para ver de qué manera se van a dispersar las semillas. Correcto. ¿Y por qué más es importante? Jovencitos. Para el almacenamiento también. También, ¿verdad? Ver qué características tienen, ¿verdad? Cuánto tiempo nosotros, cuál es el manejo que nosotros le vamos a dar. Ok, ahí observamos. Esto que observamos acá, bueno, sí tenemos caoba en la ENCA. ¿Dónde hay una caoba aquí, jóvenes? Si han sido observadores. Jovencitos. Botánico. Ah, el jardín botánico, correcto. Hay una esguitenia ahí, ¿verdad? Y también en la entrada al vivero hay unas. Este estróbilo es pino blanco, ayacahuite, ese es allá en Totonicapán, Quetzaltenango, Huehuetenango, pues hay. Esta la tenemos aquí en la ENCA, la que está al lado izquierdo. ¿Dónde está esa, jovencitos? Si alguno la ha visto por ahí caer, esa está allá en el área ya de hortalizas, la famosa nuez pecana. Tenemos del lado derecho, ahí observamos una valla que es durazno, matazano. Que este matazano también lo incluiría yo dentro de esas recalcitrantes, jóvenes. El fruto de la semilla. Algunos hicieron algunas colectas y han observado también los árboles de eucalipto y básicamente es una cápsula la que tienen estas especies. Timboque del lado derecho. Estas dos que observamos aquí son ortodoxas, jovencitos. La semilla del timboque y la semilla del eucalipto. Puede ser un eucalipto variegata, puede ser un eucalipto cinerea. Entonces observamos timboque. Es en relación al tipo de fruto, ¿verdad? La silicua. Observamos el ciprés, que esta también es ortodoxa. La siguiente es una vaina, que es una acacia farnesiana, que son especies nativas que nosotros tenemos en la ENCA y que identifican también nuestra zona de vida. ¿Pero qué zona de vida nos encontramos? Observamos una especie introducida en el caso de silícula, que es en el caso de... ¿Cuál es el fruto que está al lado izquierdo, jóvenes? Jovencitos. Es cedro, si no estoy mal. No, lado izquierdo, ¿consideras que es cedro? Guanacaste. No. Esa no es conacaste. ¿Cuál consideran que es? Lo tenemos aquí en la ENCA y ahorita está en plena floración. Tal vez ahorita lo ven más en floración, pero ¿cuál podrá ser ese lado izquierdo? ¿Alguien que ha sido... Parece el algodón, no sé. No. Son como tostaditas, ahí vean la forma del fruto. Y por eso recibe ese nombre. ¿Cuál podrá ser esa especie? Aquí por la biblioteca la observamos también. Es jacaranda, jovencitos. Lado izquierdo, jacaranda. Lado derecho, también una especie nativa que forma parte de la zona de vida y formó parte del ecosistema que predominaba antes aquí en toda la parte de Bárcenas.
Es el famoso taray, que de hecho es medicinal, ¿verdad? Es un árbol medicinal. Entonces, taray. ¿Cuál podrá ser la del lado izquierdo, jóvenes? Si algunos han sido observadores, ahí por las residencias está el árbol o los árboles. Jovencitos, para los que han sido observadores, estas las tenemos que ir anotando. ¿Cuál podrá ser esta? Estas también, estas son ortodoxa. Las anteriores acá también son ortodoxas, las puedo almacenar. La del lado derecho, ¿cuál es, jovencitos? Lado izquierdo, llama del bosque, lado derecho, frutos, ¿de qué Macadamia. son estos? ¿De qué? La macadamia. No, lado derecho. Es el higo. Sí, de la misma familia del higo, ¿cuál podrá ser? Es un amate, jovencitos. Es de un amate, el cicono. ¿Qué más tenemos? Esta es especie nativa también, se conoce como palo de sope. La tenemos en la Enca. Creo que las únicas especies, si a alguien le tocara que hacer restauración en parte de la cuenca del lago de Amatitlán y principalmente la microcuenca Río Platanitos, pues esta sería una de las especies que tendría que priorizar. Tenemos, ese es el famoso árbol o palo de sope que le dicen, y ya está la nuez que habíamos dicho, pecana. ¿Cuál es la del lado izquierdo, jóvenes? Si han sido observadores. Bueno, el lado izquierdo es el famoso jaboncillo, que también es una especie que predomina aquí en la Enca y hasta existido también acá, en esta zona de vida. Jaboncillo, y tenemos pino del lado derecho, entonces ahí vamos anotando pinos, pues dejámosle ahorita de momento SP, que ahí hay varios. ¿Dónde tenemos algunos encinos aquí en la Enca, jóvenes? Jovencitos. El botánico. El botánico, correcto, ahí tenemos, entonces ahí están los frutos de Quercus. Tenemos aquí unas vainas y estas son de una especie introducida que se llama Cratilia argentea. Es una vaina. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál es la del lado izquierdo, jóvenes? Que la han tenido ahí en el área de pastos y forrajes. No es leucaena, Inge. Correcto, leucaena, leucocéfala o lado derecho la utilizan mucho para sombra de café. Estas dos son también ortodoxas. Observamos estas. Le dije que la del encino la vamos a incluir como recalcitrante y la otra va a ser ortodoxa. Acá, leucaena ortodoxa y la otra cápsula es importante como sombra de café, como árbol para sombra de café. ¿Cuál podrá ser esta? Que hay mucho en la parte de Zacatepeques, jóvenes. Antigua, San Lucas, para los que son de esa zona. De Gravilea. ¿Cuál podrá ser la del lado izquierdo, jóvenes? Si somos observadores. También son ortodoxas. La lado izquierdo es casuarina, el lado derecho es calistemo, que también siguen siendo cápsula. Una acacia, el lado izquierdo también, que entra entre las ortodoxas. Y para los que han estado sembrando alguna especie en vivero, ¿cuál podrá ser la del lado derecho, jovencitos? ¿Qué fruto es ese? Para los que ya pasaron práctica 2.
¿De qué especie? Cedro. ¿Cuál es la del lado izquierdo, jovencitos? Que también tendría que entrar dentro de esas recalcitrantes. ¿Cuál podrá ser esa del lado izquierdo? Jóvenes, es el famoso persimón. Y siempre seguimos con el palo de sope. Este es de una acacia. Es bajando bajando del área de cerdos, el área pecuaria, hacia el puente Platanitos. Ahí está a mano izquierda, es una acacia. La especie no les sabría decir cuál es. Casia, no me recuerdo si es Casia fístula, pero no me recuerdo la especie. Una caliandra también son ortodoxas del lado derecho. Son especies nativas acá de la zona, es un arbusto. ¿Cuál es la del lado izquierdo, jovencitos? El fruto grande. Lo tenemos frente a la biblioteca. ¿Cuál es ese fruto del lado izquierdo, jóvenes? ¿Alguien podría indicarme qué fruto es? Sí, que no es mazapán eso. Sí pertenece también a la misma familia, ¿verdad? El mazapán. ¿Cuál podrá ser ese? Lo tenemos frente a la biblioteca. Bueno, ahí tenemos un fruto interesante que también se cae y se almacena. Entonces es la famosa yaca o jaca, como le dicen algunos, la del lado izquierdo. Tenemos dátiles, también los dátiles sí se pueden almacenar por cierto periodo de tiempo y se deshidratan y se pueden hacer germinar, ¿verdad? Sería la otra. Y se ven frutos de amate también siempre del lado izquierdo. El lado derecho se observan los de dátil que yo les estaba comentando. Y aquí se observan algunas vainas. ¿Cuál es la única Ingeniero. recalcitrante ahí? ¿Perdón? ¿Sí? Las que estaban anteriormente son recalcitrantes, ¿no? Solo Esto. la yaca podríamos indicar que sí, compañera. Gracias, Inge. Bueno, de estas, ¿cuál es la recalcitrante ahí, jovencitos? Ahí tenemos frutos de lisiloma, tenemos casia, tenemos... ¿Cuál es la única recalcitrante de las que están ahí, en esa imagen? Que ustedes consideran. Ahí tenemos palo de sope, tenemos lisiloma, tenemos frutos o vainas de camarón, una especie ornamental. ¿Cuál consideran ahí recalcitrante de todo ese grupo? Solo una hay La del recalcitrante ahí. lado derecho, ¿Cuál podrá ser pero esa? no sé cómo se llama. Sí, es una inga, ¿verdad? Es una inga la que está ahí, entonces creo que sí es el cushing el que tenemos ahí. Bueno, entonces ya sacamos el listado, no sé si quedó alguna pendiente por ahí, jovencitos, o alguna que ustedes hayan agregado. De granos Ingeniero, básicos. el jaboncillo creo que había dicho que se llamaba es recalcitrante. Sí se puede deshidratar, fíjese, y se puede almacenar porque tarda bastante tiempo ahí en el suelo, siempre y cuando no sea barrenado y se dan las condiciones y germina. O sea que sí nos permite deshidratarla y almacenarla. ¿Cuál otra, compañeros, jovencitos? Que ustedes hayan anotado ahí, hay leguminosas también. Hablamos de frijol, hablamos de maíz, hablaron de soya, creo que la soya también. Las semillas de pasto, El no sé si se arroz, pueden almacenar. El el arroz sí arroz, tengo. El arroz creo que sí tengo mis dudas, compañera. Porque el arroz también puede perder, no se puede deshidratar mucho, fíjese. Si no se muere la semilla.
creo que sí lo incluiría también dentro de esas recalcitrantes, ¿verdad? Para no se puede almacenar mucho tiempo y como que pues si se deshidrata, pues va perdiendo su debilidad, aparte que... Pero tal vez habría que ver cuál es el rango de almacenamiento que tiene el arroz, el periodo de tiempo. Sí le dejaría, compañera de tarea, que investiguemos. ¿Será que sí se puede almacenar el arroz por mucho tiempo? Tal vez sí se puede Está almacenar bien, bajo ciertas condiciones. Ok, entonces aquí seguimos con el protocolo. Entonces evaluamos, les había mencionado, se evalúa la fructificación, madurez, rendimiento, evaluamos cosecha, evaluamos cómo vamos a recolectar, podemos definir cómo la vamos a transportar dentro del mismo protocolo. Esto sería para, si son estróbilos de pino, sería para una semilla ortodoxa o para frutos con semillas ortodoxas. Se puede pesar esos frutos para ir determinando peso fresco, peso seco, podría ser. Si yo voy a hacer un estudio de rendimientos y ver cuánto más o menos es lo que obtengo. Se debe hacer limpieza. Yo puedo hacer un análisis de cuánto puedo transportar en cuestiones de materia inerte, también en frutos. Puedo hacer una evaluación de posmaduración. Puedo ir haciendo todo este tipo de estudios. Puedo, bajo condiciones de la ENCA, si no cuento con maquinaria, bueno, si cuento también con equipo, deshidratadores, pues de plano puedo, hornos, puedo evaluar también en cuánto tiempo, por ejemplo, un protocolo de secado al sol, o puedo hacer un protocolo de secado a la sombra, pero en el caso de los estróbilos de pino, pues se van a secar al sol. Ya en el procesamiento, siempre semillas ortodoxas. Después de que he hecho mi secado al sol, pues voy a hacer una extracción. Voy a hacer un desalado, porque tiene un ala de dispersión, entonces hay que eliminarla, ¿verdad? Si hago esa extracción, pues va a salir con alas. El desalado es quitarle esa ala de dispersión. Voy a hacer una limpieza, voy a ventilar como que fuera un frijol, podría ser. Voy a clasificar por tamaños. Si me tocara hacer una clasificación por tamaños de café, pues de plano voy sacando por diferentes tamaños. O me toca hacer una clasificación de maíz, voy a hacer una clasificación de grande, mediano, y muchas veces creo que comercializan mediano con grande y el pequeño pues lo apartan, tiene menor valor en el mercado. Entonces eso tiene que ver también con la clasificación. Semilla de mejor calidad, definitivamente más tamaño, mayor tamaño. También puedo, después de que clasifiqué esa semilla ortodoxa, pues puedo hacer un secado previo a almacenarla. Y mi secado puede estar dentro del rango de los 6 a 11% de humedad, 12% máximo de humedad, mejor si 10, mejor si 9. Después la voy a almacenar. Entonces aquí lo interesante es que después de que deshidrato y bajo ese contenido de humedad, pues la puedo almacenar, ¿verdad? Bajo condiciones de 5 grados centígrados, 4 grados centígrados, 6 grados centígrados. Si no cuento con ese grado de temperatura o esos grados en cuestiones de temperatura, pues definitivamente voy a almacenarla en la parte baja del refrigerador, donde almaceno mis verduras, aunque muchas veces no se mantiene ese rango de temperatura, pero por lo menos para preservar un poquito más mis materiales deshidratados. En el campo, pues lugares fríos, pues la gente lo almacena en las partes más frescas y que se mantienen más frías dentro de la misma casa, entonces en recipientes herméticos, ahí lo van almacenando. Entonces siempre seguimos con las ortodoxas, y en este caso los pinos. Entonces aquí estoy haciendo ya un secado al sol o utilizando algunos deshidratadores, o utilizando cajas, cribas, con mallas. Entonces voy haciendo ese deshidratado. En el área del Petén, fíjense que interesante, tenían similar a como se observa ahí en el centro, maíz con fines de producir semilla certificada y semilla comercial.
pues tenían básicamente infraestructura de metal con lámina transparente para el proceso secado en el área del Petén y patios de cemento. Entonces eran extensiones o se podría decir galeras bastante grandes, o el patio secado bastante grande, pero con cubierta. Entonces generaba calor, ventilaba y aperturaba rápido, se deshidrataba bastante rápido el maíz. Yo tengo que ir buscando las opciones. Yo les muestro aquí la semilla de pinabete, jovencitos, porque esta necesita un tratamiento, a pesar de que es una conífera, necesita un tratamiento nada más diferente a una ortodoxa. Por ejemplo, esta no la puedo colocar directamente al sol, sino que la puedo secar bajo sombra. Entonces, esa es la diferencia comparado con los pinos. Es bien interesante, pero a pesar de que la puedo almacenar por más tiempo, tengo que conocer algunos protocolos para poderla almacenar bien o poderla procesar bien antes de comercializar. Entonces ahí observan que el pinabete sigue siendo dentro del listado de las ortodoxas, pero a pesar de eso, pues no la voy a deshidratar completamente al sol, sino de acuerdo a las condiciones donde me encuentre, pues debo de secarla bajo sombra. Entonces, ¿para qué? Bueno, aparte que el porcentaje de viabilidad de la semilla es bastante bajo también. Entonces, en el caso del pinabete, se han hecho muchos estudios, a pesar de que está dentro del listado de CITES como especie amenazada en peligro de extinción, que tiene que ver con el Convenio Internacional de Especies Amenazadas en Peligro de Extinción. Entonces, aquí lo interesante es que la gente corta ramillas, entonces en las ramillas ahí van los brotes florales. Entonces esos brotes florales pues se pierden, entonces se reduce la cantidad. Esa sería una. La otra es de que su porcentaje de viabilidad es bastante bajo. La otra es que hay problemas con una plaga que barrena la semilla también de pinabete. Entonces han tratado de subir sus porcentajes de germinación haciendo pruebas que con ácido giberélico, y como también necesita necesita un punto de madurez ideal también para colectarla, y también necesita como que como que fuera un deciduo ciertas horas frío para que haya una compatibilidad a la hora de haber polinizaciones en estado natural. O sea, es bien interesante ir investigando y conocer esta especie, en particular considerando la importancia que tiene a nivel nacional y podría decirse en estudios que se han hecho también a nivel mundial. La importancia, incluso esta especie, también han evaluado y la han caracterizado a nivel molecular. Si hay variabilidad también de poblaciones de pinabete en Guatemala, Centroamérica y México. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, jovencitos. No, ingeniero. Bueno, yo les mandé una tarea, jovencitos, que vamos a iniciar ahorita, por favor, y después ya ustedes la continúan, porque no sé si nos va a dar tiempo terminarla, pero bueno. Entonces, no sé si la tenemos ahí disponible. ¿Ya la descargaron ustedes? ¿La tenemos ahí lista, jovencitos? Entonces, ahora descargamos la que les mandé yo en PDF para que hagamos una evaluación ahí. Entonces, ya tenemos descargada la hoja de Word. Entonces, ahora descarguemos esta en PDF, por favor. ¿Ya la tenemos descargada, jovencitos? Sí. Ok, entonces vamos a iniciar. Entonces hay varias preguntas y respuestas que voy a ir dando de acuerdo a esta hoja que yo les envié. Entonces, para el primer ejercicio me pide cuántos árboles clase 1, 2 y 3 hay. Entonces, veamos, es una finca que se llama La Cascada y tiene una extensión de 3 manzanas, ¿verdad? En esa finca tiene una extensión de 3 manzanas de bosque. Entonces,
La especie Espinosocarpa es un bosque natural. Muchas veces cuando uno hace algunas evaluaciones, pues trabaja mucho haciendo algunos muestreos preliminares con algunas parcelas de evaluación. Entonces es una parcela que se trabajó con 0.1 hectáreas. En metros cuadrados, ¿cuánto es, jovencitos? ¿A cuánto equivale 0.1 hectárea? 100 metros. ¿A cuánto? ¿Cuántos metros cuadrados? Entonces, por ejemplo, a uno le toca ir a hacer una evaluación. ¿Cuánto? Quedan 1000. 1000, correcto. Entonces son 1000 metros cuadrados. Entonces, la extensión que tiene la finca con bosque, que de repente lo está destinando para una FS, es de 1000 metros cuadrados. Entonces, ahorita la primera pregunta que me hace es ¿cuántos 1, 2 y 3 tenemos? Veamos, ¿cuántos tenemos en el primer ejercicio, jóvenes? Evaluemos, por favor, y vamos anotando. De una vez vamos a ir resolviendo. Yes. Son 10. Ok. Bueno, hay que ver si me lo va pidiendo por hectárea. Entonces, por hectárea, ¿cuánto sería? Porque esos datos me los pide, dependiendo cómo me los vaya pidiendo. Por hectárea, o me los va a pedir por manzana, o me los va a pedir por parcela. Aquí me lo está pidiendo por hectárea. ¿Cuánto es entonces? Esta es una muestra que nosotros sacamos. Y en bosque natural. ¿Cuánto sería por hectárea entonces acá? Aquí me va pidiendo. Tengo que determinar número de árboles por hectárea. Tengo que determinar el diámetro promedio de 1, 2 y 3. ¿Qué más tengo que determinar? Altura promedio. ¿Qué más tengo que determinar? La categoría, ¿qué categoría podría ser de acuerdo a esa evaluación? ¿Cuál fue la intensidad? ¿Cuánto muestré? De si es 1 hectárea, 2 hectáreas, si son 10 manzanas. Tengo que ver en incentivos pro bosque cuánto es lo que definitivamente podría recibir si la inscribo, la registro o realizo el programa, el proyecto, y cuál podría ser la recomendación. Entonces, ¿cuánto me da por hectárea? Aquí tengo que ir agregándole otros cuadritos. Por lo menos la altura promedio. ¿Qué más puedo agregar aquí, jóvenes? DAP. El DAP, correcto. Bueno, ¿cuántos me dio entonces árboles clase 1 por hectárea en la primer finca, jóvenes? Son 100. Correcto. Bueno, me da 100. Árboles clase 2, ¿cuánto me da? Al finalizar el periodo, jovencito, le toman una foto y lo mandan al grupo de asonomía, por favor, al general. De lo que realizamos hoy. Veamos, árbol 2, ¿cuánto tenemos? 90. 90, correcto, vamos. Árbol 3, ¿cuánto tenemos? Categoría clase 3. 30. 30, ok, ahí estamos bien. Bueno, ahora me pide el diámetro promedio. ¿Cuánto tenemos de diámetro promedio? Bueno, en porcentaje, aquí puedo ir sacando porcentajes, pero me pide diámetro promedio, ¿va, compañeros? ¿Cuál sería el diámetro promedio? Ingeniero, Dígame. ¿cómo fue que sacó esos valores de 100, 90 y 30? Porque esto se hizo una evaluación o se hizo un muestreo, entonces lo trabajé con 0.1 hectárea. Y lo que usted tiene ahí son datos de ese muestreo. Pero como ¿cuánto es 0.1 hectáreas en metros cuadrados?
Este es un décimo de hectárea, entonces, pero aquí nos pide por hectárea, compañera, los datos hoy. Ese sería el análisis ahí. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Ok. Gracias. Bueno, ¿cuánto tenemos de diámetro promedio entonces en la otra? 41.6 de clase 1. Ok. Bueno, vamos a dejarle el dato. Que era abajo, pero bueno. 41.6, ¿qué más? En el otro. ¿Cuánto me dio en el otro, jovencitos? $36.33. 36.33. Ok, seguimos. Vamos con el otro. ¿Cuánto me dio en el otro? $30.33. Ok. 30.33. Ok, ahora nos vamos a alturas promedio. ¿Cuánto me dan alturas? $29.4. Ok. Aquí me da 29.4. En el 2, ¿cuánto me da? $27.88. 27.88. En el siguiente, $24.66. 24.66. Ok. Bueno, ¿qué otra me pide? ¿Qué otro dato me pide? La altura promedio. Bueno, de ahí sacamos altura promedio, ¿verdad? Altura promedio de todos los árboles de la parcela. Bueno, aquí podemos sacar la altura promedio una vez. ¿Cuál sería la altura promedio? Aunque realmente no era tan relevante aquí, pero bueno. Saquemos esos tres datos. ¿Cuál es el promedio? Vamos a ver. 27.31. Ok, vamos, aquí lo vamos a anotar mejor porque si no tengo que. Ok. 27.31. Bueno, ¿qué categoría de fuente semillera es? Aquí puedo anotarlo también. De acuerdo a sus conclusiones. Vamos con otra respuesta. ¿Qué categoría le damos, jovencitos? ¿O tiene? De acuerdo a lo que ustedes ya realizaron en las prácticas. ¿Cuáles son las categorías que tenemos? ¿Qué categoría le damos a esta evaluación o lo que evaluamos? ¿De acuerdo a árboles 1, 2 y 3, jóvenes?
Tal Recomendación. vez huerto semillero, ¿no? No, porque esto es un bosque natural y no es, no llega a nivel de huertos, es un bosque natural. Entonces, ¿qué categoría le podemos dar? Por la cantidad de árboles, 1. ¿Qué categoría le damos, jóvenes? Y hay presencia de 2 y 3, ¿qué categoría le damos? Para los que ya hicieron sus informes. Ok, le vamos a anotar aquí. Esa sería nuestra categoría. Excelente, gracias, compañero. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué intensidad de muestreo tenemos de acuerdo a las 3 hectáreas, a las 3 manzanas? Por hectárea, ¿verdad? La intensidad mejor saquémosla por hectárea. ¿Cuánto muestreamos? Del total de las 3 manzanas, ¿cuánto muestreamos? En porcentaje. ¿Cuánto tenemos acá? ¿Alguien me podría dar esa respuesta, jovencitos? Tres. Primero, ¿cuánto? Las 3 manzanas los pasamos a hectáreas, entonces ¿cuánto sería el porcentaje que muestreamos? Fue 0.1 hectáreas. ¿0.0 cuánto? ¿O es punto 6, 0.5, 0.6, 0.8? ¿Cuánto muestreamos? ¿O 0.1 o 0.05? ¿Cuánto muestreamos? ¿O un 10%, o un 5%, un 1%? ¿Cuánto? Son 3 manzanas, ¿sí? Sí. Son 4.76%. Ok, excelente, compañero. 4.76. ¿Qué más tenemos? Ok, en hectáreas, ¿cuánto es? Las 3 manzanas, ¿a cuánto equivalen hectáreas? Aquí me indica que una parcela de 1000 metros cuadrados nos solicita el INAU, por ejemplo. ¿Cuánto? Entonces, ¿cuántas parcelas debo establecer? 2.1 parcelas. ¿Alguien estaba corrigiendo ahí? Son 2.1 hectáreas, equivalen a las 3 manzanas. Sí. Pero entonces tengo que hacer ¿qué? 2 parcelas. Bueno, vamos a dejarle en 2 parcelas. Lo ideal sería anotarle ahí el porcentaje, ¿verdad? En relación a parcelas que tendría que hacer, pero bueno. De acuerdo a montos pro bosque, como es 2.1 hectáreas, ¿cuánto me daría incentivo, jóvenes? Si se inscribe. ¿Cuánto me dan dinero? Es para bosque natural, ahí se recuerda, no es para plantaciones. Eso también hay que tener cuidado. ¿Cuánto sería?
Eso lo vimos desde la vez pasada, los montos. Montos Pro Bosque está en descarga y está en la primera apartado en portal del INAO. ¿Cuánto sería, jovencitos? Si son 2 hectáreas, 2.1 hectáreas, ¿cuánto me daría incentivo? ¿Cuánto me da incentivo, jóvenes? Para el caso de bosque natural. ¿Alguien que lo verifique ahí, por favor? Ingeniero es donde dice manejo de bosques naturales con fines de producción. Correcto, ese es. O ese de 0.5 a 15 hectáreas. Está el monto por hectárea. Monto por hectárea adicional 4,000 y mayor a 15, el monto base 60,000 y el adicional es de 1,200. Ah, bueno, pero entonces, ¿cuánto es por hectárea? En total, 4,000. ¿Nos da o cuánto? De 0.5 a 15, ¿cuánto nos da por hectárea? Pues Nos da ahí dice monto base, pero no aparece. Ah, pero ¿cuánto es el monto? Si son 2 hectáreas, ¿cuánto sería? Dice 0.5, lo empieza a pagar, pues. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuántas hectáreas son entonces? ah, 8,400. Ah, ya. ¿Eso es por hectárea o solo es o por las 2.1 hectáreas? Por las 2.1, porque como dice que el monto adicional es de 4,000, entonces, Por como son hectárea. 2.1 hectáreas, Ah, bueno, entonces me va a dar 8,000. De todos modos, son eso lo... 8,400. Ok. Vamos a ver, porque en plantaciones da más, ¿verdad? Ok, ese sería el monto entonces, compañera. ¿Y cuál sería la recomendación final acá? ¿Cuál sería su recomendación, jovencitos? ¿Alguien podría hacer un comentario para terminar acá? ¿Cuál podrá ser la Tal vez recomendación? darle un aprovechamiento a los árboles de clase 3 y clase 2, 3. Oh, ok. La compañera dice aprovechar. ¿Algo más? Yo les di algunas recomendaciones, entonces lo que ustedes tienen que anotar ahí, las hemos estado dando
en la práctica también. Bueno, entonces ahí estaríamos, jovencitos. Entonces, para esto que realizamos el día de hoy, por favor, sí necesito que le tomamos una foto a este que hicimos y lo que ustedes investigaron o enlistamos y lo mandamos al grupo WhatsApp, por favor. No sé si hay alguna pregunta. Ingeniero, con la pregunta 7, Dígame. ¿por qué son 2 parcelas? Porque indica que, como dice usted que tiene 2.1 hectáreas, y ahí indica que debe hacer una de 1000 metros cuadrados por hectárea, por lo menos en muestreo. Entonces, si tiene 2 hectáreas, creo que por lo menos hacer esas 2, ¿verdad? Gracias, sí. ¿Ya lo vio? ¿Ya se dio cuenta? Sí, Arriba de cuánto ingeniero. es, de 0.1, ¿verdad? A eso es. Bueno, entonces ahí estamos, jovencitos. Buena suerte en su prueba, jóvenes. Ingeniero, le podemos... ¿Sí? no. Es que yo estaba haciendo esta tabla en el cuaderno, pero... Su cuaderno está bien. Si lo hizo en el cuaderno y anotó todo eso, no hay ningún problema. Y si sacó también su estado de recalcitrantes y ortodoxos ahorita, mándelo de una vez. Ok, ahí estamos entonces, compañera. Ok, estamos entonces. Lo tenemos que complementar. El día miércoles vemos cómo lo llevamos. Ok, buena suerte y feliz tarde.